Hola, señor. Primero quiero decir lo siento para el desorden en el fondo. La pregunta que voy a hablar sobre es el tercer pregunta sobre encanto y la raza sin racismo. Pienso sí o no, Encanto usa demasiados estereotipos en su representación de Colombia. Es una pregunta muy difícil para contestar porque pienso que cada persona va a tener su propia opinión. Y obviamente la literatura y las películas, ellos juegan un gran papel en la creación de estereotipos, especialmente cuando ellos están para niños como Encanto, porque la perspectiva de niños aún está cambiado. En esta situación, pienso que la intención de la producción de la película es muy importante y creo que ellos tuvieron buenas intenciones porque capturaron bien porque capturaron algunos aspectos buenos de la vida colombiana, incluyendo la violencia, desplazamiento y cómo eso crea trauma generacional. Y también ellos capturaron bueno cómo tan vibrante la vida es en Colombia. El problema más grande que la altura de la raza sin racismo tuvo con esta película es que la película redujo la vida colombiana. De alguna manera, la película americanized la vida Colombia, la vida en película, lo siento, la vida en Colombia para su audiencia de ciudadanos de los Estados Unidos. Y cuando pienso sobre la música en la película, pienso que eso es un buen ejemplo de eso. Específicamente la canción We Don't Talk About Bruno, porque fue muy similar a la música en los Estados Unidos y me parece como el genre ¿cómo dice? Género de pop en los Estados Unidos. Y eso obviamente no representa la verdad de música en Colombia y es un problema porque música obviamente es muy importante a la cultura de Colombia. Una cosa más que pienso fue algo bueno fue que ellos incluyeron muchas personas de razas diferentes en la película y la altura de la raza sin racismo actualmente tuvo un problema con eso porque piensa que no incluyeron las tensiones y conflictos que resultan de razas diferentes, pero pienso que la inclusión de muchas personas de razas diferentes y diferentes colores de piel es algo bueno porque cuando niños pienso que es bueno para niños ver mucha diversidad y cómo personas pueden interactuar en una manera buena. Finalmente, la última cosa que voy a decir es que mientras Encanto incluye algunos estereotipos y también reduce
algunos aspectos de vida en Colombia. Pienso que fue una película positiva. Y la mayoría de los cambios que la producción hicieron fue para asegurarse que la película queda interesante para su audiencia de Estados Unidos. Y pienso que es muy probable que muchos niños estaban mirando esta película, y la película puede ser una introducción a la cultura de América Latina para ellos. Y aunque no fue muy exacto, hay más recursos y documentales y películas y literatura que existe que es más exacto, y pienso que es probable que algunas de las personas en la audiencia van a buscar para más información sobre América Latina, porque Encanto crea un interés en eso para ellos, y pienso que obviamente eso es muy bueno. Gracias, señor.